Texto número 1. En su texto acerca de la evaluación, Wheeler explica que la evaluación es la etapa final del proceso de lo que llama el currículum. Las etapas previas incluyen el planteamiento de objetivos, la selección de contenidos, la selección de experiencias de aprendizaje, la puesta en práctica de las experiencias de enseñanza y aprendizaje, la evaluación. La evaluación se basa en la valoración y la medición para poder describir los cambios de conducta generados y no generados a partir de los procedimientos planificados, lo cual permite comparar las conductas reales con las esperadas, que son descritas en los objetivos. La comparación entre lo real y lo esperado permite llegar a conclusiones y tomar decisiones sobre acciones futuras. Para poder evaluar es importante distinguir las diferencias entre la evaluación, la valoración y la medición. De estos tres términos, la evaluación es el más amplio, y se refiere al proceso por el cual generamos juicios y determinamos si los cambios después de la aplicación de un procedimiento fueron los deseables. Por lo tanto, la evaluación no puede ser emitida hasta que no se lleve a cabo una valoración. La evaluación se pregunta si la experiencia educativa era la adecuada y qué método es el mejor para lograr los objetivos planteados. La finalidad de la evaluación es proporcionar datos sobre el carácter, sentido y medida de los cambios de conducta provocados por los esfuerzos educativos y guiar las fases del currículum que sea necesario. En la vida cotidiana, los niños están constantemente midiendo, evaluando y valorando los cambios de conducta en sí mismos y en los demás. Por ello es preciso contar con el alumno en medida en que sea posible para evaluar su propio aprendizaje. Si los alumnos no tienen conciencia de cómo aprenden y bajo qué condiciones aprenden más, la transferencia será escasa. El estudiante que se ha habituado a que alguien lo examine no ha aprendido a organizar su propio aprendizaje. Comprobar continuamente la realidad no solo mejora el aprendizaje individual, también mejora la estructura del grupo y ayuda al individuo, motivándolo a plantear metas a corto y largo plazo adecuadas. La taxonomía de Bloom para la dimensión cognitiva describe 6 niveles que pueden ser utilizados para plantear objetivos de aprendizaje y de evaluación. Los test y los exámenes son instrumentos que pueden medir datos que pueden utilizarse en la evaluación, pero no deben usarse como única evidencia. Los test estandarizados generalmente tienen suficiente validez y fiabilidad. La valoración es un prerequisito de la evaluación y se pregunta si existió un cambio. ¿Cuánto se cambió y en qué sentido? La valoración es el término que designa el proceso de investigar el nivel que un grupo en particular logra conductas esperadas. Por otro lado, medición es el término más restringido y se refiere al uso de una escala para saber o determinar los logros esperados. Es muy importante, por lo tanto, tener claro cuál es la conducta del alumno que nos interesa, y considerar qué factores ambientales pueden influir en dicha conducta. La motivación del alumno y las fases previas a la evaluación para valorar adecuadamente el efecto del programa de aprendizaje. A continuación se describen características que, según el autor, debe de cumplir el proceso de evaluación. Continuidad. Se refiere a la continua retroalimentación durante el proceso de enseñanza en clase a los estudiantes, ya que si el alumno carece de información sobre sus progresos, puede llegar a conclusiones falsas sobre sus logros, habituarse a actitudes equivocadas o aprender métodos de trabajo inadecuados. La evaluación continua del aprendizaje del alumno le permite plantearse metas realistas y la evaluación continua del desarrollo del curso le permite al docente avanzar o tomar decisiones acerca del mismo. Coherencia. La evaluación debe valorar aquello que el currículum valora. Es decir, se evalúa de la misma manera en que se han jerarquizado los objetivos de aprendizaje. Comprensividad. De manera ideal, es necesario evaluar cada objetivo de aprendizaje, considerando la situación inicial de los niños, el avance y en qué medida alcanzaron los objetivos. Objetividad. Se debe tratar de conseguir que cada instrumento de valoración sea lo más digno de confianza posible, de manera que pueda utilizarse como prueba fidedigna en el proceso de evaluación.
evitando adscribir a un dato más objetividad, confianza o validez de la que realmente tiene. Validez. Existen varios tipos de validez. La validez empírica se refiere a la coincidencia entre lo que mide un test o prueba y lo que se supone debe de medir. La validez de contenido se limita a indicar hasta qué punto un test es una prueba representativa de la materia tratada. Validez concurrente se refiere a la proporción en que la conducta elicitada por el test corresponde a algún criterio externo que existe en aquel momento en el repertorio de conductas del alumno. Validez predictiva está relacionada con el grado en que la puntuación del test está asociada con la conducta futura. Validez del constructo se refiere al uso de las puntuaciones de los test para hacer inferencias con la teoría en la que se basa el test. Si los objetivos no están formulados claramente, no se puede evaluar. Por lo tanto, el que valora se ve forzado a establecer unos objetivos. Si los objetivos no están definidos claramente y los exámenes no comprueban todos esos objetivos de manera válida y confiable, puede haber diferencias de opinión sobre los niveles medios alcanzados. Los niveles medios son los niveles deseables de consecución que deben expresarse operativamente como resultado de la enseñanza. Una parte importante del proceso enseñanza-aprendizaje es la provisión de experiencias y contenido convenientes para alcanzar los objetivos. La conveniencia depende de la experiencia previa. Intereses. Actitudes. Valores. Capacidad y conocimiento de los estudiantes. El profesor debe saber cuáles son estos, además. Debe tratar de valorar los propósitos del alumno, su motivación y su disposición.